Cayó uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan. Según el gobierno federal, es Armando el licenciado. Falta que se lo prueben. De acuerdo con la versión del gobierno, también es uno de los líderes de la célula delictiva que se desplegó en Uruapan para cometer este crimen. El licenciado habría dado la orden de disparar contra Manzo y matarlo a como diera lugar. Buenas noches, muchas gracias por elegirnos. Todo esto, todas estas instrucciones, todo el andamiaje que habría ocurrido minutos antes del asesinato del alcalde de Uruapan ocurrió a través de este grupo de WhatsApp. Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención en Morelia de Jorge Armando, alias el licenciado, señalado como uno de los asesinos intelectuales y uno de los líderes del grupo que planeó el homicidio de Carlos Manzo. Esta célula delictiva está vinculada con una célula que opera en Michoacán, afín a Cártel Jalisco Nueva Generación. Además de Jorge Armando, están identificados el tirador y los halcones. Estos últimos son reconocidos como Ramiro y Fernando Josué. Lograron escapar de la escena del crimen, pero el 10 de noviembre fueron hallados sin vida. Sus teléfonos fueron recuperados un día después. Sus conversaciones revelaron cómo se orquestó el asesinato. A las 6:06 de la tarde, Ramiro envió un video al grupo donde se observa la jardinera donde fue asesinado Carlos Manzo y estaba en el lugar para ubicar al alcalde. A las 7:45 de la noche, los integrantes del grupo avisaron que el alcalde ya estaba en la plaza y transmitía en vivo por redes sociales. El licenciado ordenó disparar contra Manzo sin importar con quién estuviera acompañado. Advirtió que debían matarlo a como diera lugar. Cerca de las 8 de la noche, Ramiro informó que el tirador había sido sometido y que Carlos Manzo era atendido. Compartió un video del lugar momentos después de la agresión. Habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región. Ahora, con esta versión no parece estar de acuerdo el diputado local de Michoacán, Carlos Bautista Tafoya. Él forma parte del movimiento del sombrero y en redes sociales sí felicitó al gobierno federal por la detención, pero cuestionó si el crimen organizado mandaría matar a Manzo sabiendo que afectarían sus propios negocios. Además, sostuvo que no hay línea de investigación alguna contra las personas que en vida denunció Manzo, por ejemplo, Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan. Es decir, insinuó, no se atrevió a publicarlo, insinuó, por lo que se lee en su publicación, dejó entrever la hipótesis de que lo de Manzo habría sido político y de ahí vendría la intención de matarlo. ¿Es porque sería un candidato natural a la gubernatura de Michoacán? No queda claro, veremos qué otras reacciones hay. Por lo pronto, en las primeras horas del día de hoy, durante la madrugada, antes de conocerse esta detención, se llevó a cabo una reconstrucción del asesinato de Carlos Manzo en la escena del crimen, es decir, en la plaza municipal de Uruapan. Las cámaras de este noticiero estuvieron ahí desde anoche. Imagen Noticias de la Noche registró que al menos una veintena de peritos de las Fiscalías General de la República y de Michoacán, vestidos con trajes especiales, se colocaron en los lugares de las personas que estuvieron el día del asesinato. Uno de ellos tenía un sombrero blanco, simulando ser Manzo. Otro un chaleco azul, que representaba al asesino. Con un arma especial y con rayos láser, se ubicaron los disparos en el cuerpo del alcalde. Se tomaron medidas para conocer las distancias entre Manzo y el joven que le disparó. En Uruapan está nuestra enviada especial Mónica Romero. Grecia Quiroz, la alcaldesa sustituta, Mónica, viuda de Manzo, no ha dicho nada hasta ahora, no se ha pronunciado sobre las detenciones anunciadas por el secretario García Harfuch. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo se enteró, Mónica? Adelante.
Buenas noches, Nacho. Aquí en Uruapan, la presidenta Grecia Quirós recibió el anuncio de la detención en su despacho. La vimos llegar rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad. De la misma manera se retiró, no quiso dar entrevistas. Te comento también que hay preocupación entre algunos alcaldes michoacanos. Platicamos con el de Morelia y esto fue lo que nos dijo. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, urgió al gobierno federal a destinar mayores recursos a las policías municipales. Advirtió que no basta con el Plan Michoacán anunciado después del asesinato de Carlos Manzo. ¿Qué pasa cuando ellos se vayan? Entonces vamos a necesitar un quinto plan. Y mientras él exigía a la presidenta, la gente de Morelia le reprochaba que los atendiera. Cuando estuvo usted en su campaña, se lo pedimos y fueron y dieron y todo. ¿Y no se ha hecho? No. Martínez Alcázar dijo que ser presidente municipal en su estado es una actividad de alto riesgo, aunque varía en cada municipio. ¿Usted no tiene miedo que lo maten, por ejemplo? No tengo miedo. No, porque depende en qué estás, a lo que te dedicas, los acuerdos que haces y también, sin duda alguna, creo que la zona en la que te encuentras. Advirtió que después del asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manzo, y ante la crisis de violencia que se vive en el país, es probable que Morena pierda la gubernatura de Michoacán en las elecciones del 2027. Yo creo que hay varias cosas que le van a afectar a Morena. Sin duda alguna, una de ellas es esa. Otra es la muerte de Bernardo, el líder limonero. Pero otra es que la realidad nos alcanzó. Hay muchas muertes en nuestro estado, en nuestro país, que dejan familias incompletas, que ellos dijeron que se iba a acabar la violencia el primer día de gobierno de Morena y pues la realidad los alcanzó. Hoy vemos que no es así. Ya en su despacho resaltó que no tiene miedo de que lo maten como a otros alcaldes de Michoacán. ¿Usted ha pactado con el crimen? Nunca. ¿Tiene usted la tranquilidad de que no exista algún video o una foto con algún narco? Totalmente. Bueno, yo me tomo fotos en la calle todo el tiempo con todo el mundo. Sin embargo, es evidente cuando hay una foto con alguien que va pasando y te pide una foto, a una foto o un video cuando estás en una fiesta, conviviendo o de alguna otra forma. Según usted, ¿quién mandó matar a Carlos Manzo? No tengo idea. Nacho, sí, el panorama de Michoacán, aquí en Uruapan se respira todavía miedo y tensión. Es mi reporte, buenas noches. Cómo no, Mónica, por supuesto también entre los alcaldes, los funcionarios públicos y miembros de los cuerpos policíacos que pues todos los días tienen ese compromiso de cuidar a la gente allá en Michoacán. Gracias, Mónica, estamos pendientes. Por cierto, hoy Gerardo Ortiz fue sentenciado en una corte federal de California en los Estados Unidos a 3 años de libertad condicional y una multa de $1.5 millones, casi 30 millones de pesos, luego de ser acusado de ayudar al cártel Jalisco Nueva Generación a lavar dinero con sus presentaciones en México. Por ahora no va a pisar la cárcel. El cantante de corridos llegó a este acuerdo después de que el artista testificara en el juicio de Ángel del Villar, su ex manager y propietario de la disquera Del Records, acusado de conspirar para hacer negocios con narcotraficantes. Ahora mire, lo que parecía ser una broma, se hicieron los chistositos estos jóvenes y desafortunadamente la escena terminó muy mal allá en Aguadulce, Veracruz. Tranquilo, no traigo nada. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que policías de tránsito pidieron a los ocupantes de un Ibiza gris que se movieran porque estaban mal estacionados en la calle. Los jóvenes respondieron aparentemente que no lo querían hacer, que no se querían mover y que además eran parte del crimen organizado. Los policías pidieron refuerzos, se armó esta persecución hasta que detuvieron a los jóvenes que eran menores de edad. Hasta donde se sabe, no son parte del grupo criminal al que hacían referencia. Habitantes defendieron a los detenidos, por lo que emprendieron la
huida. Escenas, lo fácil que es presumir ser parte de un grupo criminal y terminar así encañonados por la policía. Un exatleta de Canadá. Él participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2002. Ahora es uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos. Estaría escondido en nuestro país. Su nombre es Ryan Wedding, un fan del Chapo Guzmán, hoy narcotraficante en el norte de América. Wedding is the former Olympian from Canada who is now the leader of a transnational criminal enterprise. De esquiador a narcotraficante. Ryan Wedding es el canadiense que cambió la nieve por la cocaína. En 2002 participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Estados Unidos. Hoy, ese país elevó a $15 millones la recompensa a quien aporte información para su detención. Dicen, es un hombre peligroso. Ryan Wedding is a modern-day iteration of Pablo Escobar. He's a modern-day iteration of El Chapo Guzman. He is responsible for engineering a narco-trafficking and narco-terrorism program that we have not seen in a long time. He will not evade justice. El gobierno de Estados Unidos señala a este hombre de 1.92 metros como el mayor distribuidor de cocaína en Canadá. Y con esa altura es de los 10 fugitivos más buscados, extremadamente violento y responsable de numerosas muertes en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Wedding is also accused of murdering a federal witness after he was indicted in 2024. He used a Canadian website called The Dirty News to post photographs of the witness and his wife in order to locate him, which ultimately succeeded. Hoy se sumaron más delitos a su lista, y es que la versión moderna del Chapo trafica fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina y otras drogas de Colombia a México, Estados Unidos y Canadá. Su organización utiliza criptomonedas para lavar las ganancias, con lo que ha logrado ocultar enormes sumas de dinero ilícito. Hoy se conoce más de sus cómplices, desde Edgar Vázquez Alvarado, quien lo protege en México gracias a sus contactos policiales, su esposa, Miriam Castillo Moreno, que le ayuda a lavar dinero. Daniela Acuña Macías es su novia colombiana, que le pasa información de sus enemigos. Hasta Carmen Baloyes Flores, la mujer que dirige una red de prostitución de lujo en nuestro país. He's being protected by the Sinaloa cartel, along with others in the country of Mexico. We will find him, and we will bring him to justice. Repito, Wedding estaría viviendo en nuestro país, por ello la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando la estructura criminal. 10 personas y 9 empresas serán bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República. Y la de hoy, por la marcha de la generación Z, siguen en la cárcel 8 personas. Hace 2 días, los 18 detenidos fueron trasladados al reclusorio norte. Hoy en la madrugada, 10 de ellos salieron solo para enfrentar su proceso en libertad, pues todos, los 18, fueron ya vinculados a proceso. Los otros 8 siguen en prisión preventiva, 5 de ellos tendrán una segunda audiencia el próximo viernes. ¿Qué dice la Fiscalía de Justicia Capitalina? Detalló los delitos que se les imputaron a cada uno de los 18. A 3 los acusan de homicidio en grado de tentativa. 5 enfrentan cargos por el delito de resistencia de particulares, 8 por lesiones dolosas y 2 más por lesiones y robo. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que debe ser la Fiscalía de la Ciudad de México quien investigue al Bloque Negro. Ese que al pasar de los sexenios no ha podido ser desarticulado. Ese puñado de jóvenes, ese bloque negro que la policía no ha podido neutralizar, el bloque que pone siempre en jaque al gobierno de la Ciudad de México. Lo que vimos el sábado, y por eso hice el llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México y al propio Gabinete de Seguridad, que es importante
que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad. La doctora Sheinbaum negó que exista persecución política o represión, agregó que deben ser sancionados los policías si es que hubo una mala actuación, como se ha documentado y como se ha acusado durante la marcha. Más tarde, esto sucedió en la mañana, pero por la tarde en Palacio Nacional se le vio al secretario de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez, y a Berta Alcalde Luján, la fiscal de la Ciudad de México. Ambos salieron después de una hora de estar en Palacio Nacional, no dieron información sobre el motivo de su visita. Esto a 4 días de las protestas de la Generación Z y 24 horas antes prácticamente de la segunda marcha, la convocada para este 20 de noviembre. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por lo que sucedió en la protesta. El presidente de ese organismo, Víctor Gutiérrez, aseguró que la denuncia es contra policías de la Ciudad de México por actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y uso excesivo de la fuerza. Uno de los convocantes de la marcha de la Generación Z fue Edson Andrade, un joven que se ha presentado como apartidista. Bueno, según Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, el PAN lo habría contratado para impulsar la movilización del fin de semana. La morenista publicó este documento, un contrato donde el joven, según se señala en el contrato, en el documento, recibiría 2 millones de pesos por la estrategia digital y la gestión de redes sociales para el PAN de la Ciudad de México. A mediodía, Edson Andrade subió un video a sus redes sociales, que aparece en sus pantallas. Dijo que se trata de una persecución política que lo orilla a dejar México, a salir del país, ya que ahora se volvieron públicos sus datos como su dirección. El joven señaló que es parte de un contrato por la producción de contenidos institucionales. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Edson no solo ha trabajado para el PAN, también ha obtenido contratos para el Congreso de la Ciudad de México y para la Cámara de Diputados. Hoy un juez de control dictaminó que la detención de 40, todo esto en Jalisco, también en el marco de la protesta de la Generación Z en la capital, fue legal. A todos se les acusa del delito de daños a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y se encuentran en el penal de Puente Grande, en Jalisco. El gobernador de la entidad dijo que de los 40 detenidos hay 17 que son de alta peligrosidad. Pero los 17 que venían de otros estados de la República, que fueron pagados con sueldo, que fueron traídos en un camión para ocasionar estos desmanes en Jalisco, si quisieron venir aquí al estado, pues aquí se van a quedar. Y se van a quedar, ojo, y se van a quedar, porque las penas por lo que hicieron van entre 3 y 10 años. Se van a quedar un muy buen rato. Querían venir a ocasionar desmanes, ahora se van a quedar. Bueno, falta lo que diga el juez, ¿no? Otra de policías. En la central de Abasto se desató una riña entre oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y varios comerciantes luego de que los uniformados detuvieran a un presunto asaltante. Sus compañeros aseguran que es inocente. Golpes, gritos, un detenido y varias versiones. Frente al pasillo AB de la central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, 2 policías se enfrentaron con varios comerciantes. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un joven de 27 años pidió ayuda luego de supuestamente ser asaltado. Los oficiales llegaron y detuvieron al posible implicado luego de una revisión preventiva que, aseguran, fue realizada en apego al protocolo policial. Le decomisaron 1,000 pesos y una pluma de metal con la que, según la autoridad, habría amagado a la víctima. La versión oficial, sin embargo,
dista mucho de lo que presenciaron algunos testigos. Un señor de aquí del tráiler lo agarraron haciendo el baño. Empezaron a jalonear y los otros chavos, sus diableros le empezaron a hacer el quite, ¿no? A quitarlo, ¿no? Que no se lo llevaran. ¿Por qué? Porque las personas de ellas no querían dar dinero, entonces empezaron a forcejear y fue cuando estas personas empezaron. El hombre detenido es cargador de flores y es conocido en la central como el ratero. Según sus compañeros, los policías intentaron extorsionarlo por orinar afuera de un pasillo. Su patrón se ofreció a pagar la multa, pero los policías, dicen, se negaron. Sí, ya esos cuatro más agarran a cualquiera para pedir dinero. La gente no se dejó extorsionar, porque es lo que hacen ellos, sacar lana por cosas que no tienen tanta importancia. Deberían de incluso agarrar a los rateros, ¿no? Que hay un montón. Sus compañeros intentaron impedir la detención con golpes e insultos. Los oficiales, al verse acorralados, dispararon al suelo. Una de las balas rebotó y lesionó a el ratero en el pecho. La policía pidió apoyo. Ya con más policías en el lugar, sometieron a el ratero. Pero mira cómo lo están haciendo, cómo lo están, pues grábalo, güey. Siempre se lo busca. Por eso, no. En otras cosas, hoy rescataron los cuerpos de la pareja de turistas mexicanos que murieron en una excursión en Chile. La Cancillería de nuestro país asegura que está en contacto con sus familiares, quienes piden ayuda para traerlos de regreso. Era el viaje de sus sueños. Cristina Calvillo y Julián García, médicos de 37 y 36 años de edad respectivamente, fueron los dos turistas mexicanos que murieron durante una tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Decidieron irse a Argentina, les encantó muchísimo. Hicieron un traslado de una parada en Chile y de Chile llegaron a Argentina. Les encantó mucho ese paisaje que decidieron regresar. Aunque residían en Aguascalientes desde hace 8 años donde trabajaban en el IMSS, sus familiares piden ayuda para repatriarlos a Michoacán, de donde eran originarios y donde salieron la semana pasada para su travesía, que debió durar 10 días. Que nos ayuden a traerla para Michoacán, para así podernos reunir toda la familia y con la familia también de Julián. Hoy sus restos, junto con el de 2 alemanes y una británica, fueron recuperados del circuito O del parque y trasladados vía aérea y terrestre a la ciudad de Puerto Natales al sur. El Parque Torres del Paine tiene cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es una región con montañas, llanuras, agua y glaciares. Sus condiciones climáticas, incluidas las ventiscas, pueden hacerlo un terreno peligroso que requiere guía. Familiares de las víctimas piden que se aclaren las condiciones que provocaron la muerte de los médicos. La última foto que Julián envió a su hermana fue del avión que los llevó a Chile. Siempre me pedía que le comprara cosas para su viaje. Yo le compré su casa de acampar. Y después del viaje, yo la iba a ir a ver. Qué dolor, mi más sentido pésame, por supuesto, a esta familia. Si usted puede ayudar, ojalá y se pueda poner en contacto con ellos para traer sus cuerpos de vuelta, y un abrazo de verdad muy sincero para todos ellos. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se queda por lo pronto en la cárcel. Hoy esperaba finalmente que le dijeran: señor, la paciencia le recompensa, así que salga usted de su celda, pero no, se queda en la cárcel. En una audiencia, la jueza que lleva su caso aplazó para pasado mañana, para el viernes, la resolución sobre la petición del exgobernador del PRI para su libertad anticipada. Él dice: ya cumplí el 95% de mi pena, déjenme salir. La Fiscalía General de la República dice: no, el señor no merece salir. En abril de 2026 cumpliría su condena de 9 años, pero su defensa alega que ya cumplió con los requisitos para ser liberado. La Fiscalía General de la República, insisto, impide, no se la quiere hacer fácil a Javier Duarte, se la está haciendo
cansada, no quiere la salida anticipada del reclusorio norte, argumentando mala conducta. Y es que según testigos, Duarte se negó a ir a una audiencia hasta que lo amarraron a una silla y lo presentaron como se tenía que presentar. Él argumentaba que no se sentía bien, que en algún momento tenía problemas de salud y por eso no participaba en estas audiencias que señala la Fiscalía General de la República. Y pues bueno, será hasta el viernes. Sigue el suspenso. ¿Quedará en libertad o no? Ya se lo estaré contando, por supuesto, rumbo al fin de este viernes, cuando sepamos lo que decidan en el reclusorio norte. David, récord en la inversión extranjera directa. ¿Quiere pruebas de que el padre del análisis superior nunca se equivoca? Yo le dije que la estrategia que estaba siguiendo la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía Marcelo Ebrard con los Estados Unidos era una estrategia ganadora, una estrategia que podía hacer que a México le fuera bien. Hoy se dio a conocer, primero, el dato de la inversión extranjera que está llegando a México. Prácticamente 41,000 millones de dólares. Básicamente, sí, hay mucha reinversión de utilidades, sí la hay, pero también está entrando inversión nueva, está llegando nueva inversión, nuevos capitales, básicamente en sectores como el manufacturero. Y alguien podría decir, oye, pero no está brincando el empleo. No, porque mucha de la inversión que está llegando ahora es inversión que no requiere tanta mano de obra, pero que sí está generando movimiento económico. En realidad, se trata de una excelente cifra y de la demostración que el padre del análisis superior jamás se equivoca. Le dije que la estrategia que seguía Marcelo Ebrard era la adecuada con el gobierno de Estados Unidos. Y ahí están los números. Échame la cámara. Quienes hoy fueron a ver al Banco de México, Nacho, fueron los banqueros. Hay una serie de disposiciones que harían más caro que tú, que yo y que todos los que nos están viendo tengamos acceso al crédito o usemos dinero de plástico. Ojalá lo puedan arreglar. Gracias, David. Voy a una pausa, regreso con más, no se vaya. Miren, en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, hubo un reporte de una toma clandestina de huachicol. Fueron descubiertos 2 túneles de 6 metros de profundidad en un predio abandonado que hasta hace unos meses era un kinder muy cerca del Metro Observatorio. Al lugar arribó personal de Pemex, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República. Hasta ahora no hay un solo detenido. Hace 6 meses vimos estas imágenes. Es Alicia Villarreal lanzando la señal de auxilio por violencia familiar al concluir un concierto en Michoacán. Bueno, pues hoy el músico y productor Cruz Martínez, ex esposo de la cantante, fue vinculado a proceso por violencia familiar en contra de Alicia Villarreal. El juez le impuso medidas cautelares, no podrá acercarse a la cantante o frecuentar los mismos lugares, tendrá que presentarse cada 15 días ante las autoridades y también se determinó un plazo de 2 meses para que el Ministerio Público amplíe la investigación. Más noticias. Un elemento activo de la policía bancaria fue detenido por presuntamente ser el autor material del asesinato de Noelia, una niña de 4 años, y de otras 3 personas en Juchitán el pasado 10 de noviembre. Shi Dongshang, el ciudadano chino que se fugó del arresto domiciliario en la Ciudad de México y recapturado en Cuba, compareció ante un juez de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El presidente Donald Trump firmó el decreto que ordena al Departamento de Justicia divulgar los archivos de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. El Departamento de Justicia tendrá 30 días para liberar el material. La última y me voy. Mañana es la gran final del certamen Miss Universo 2025. Katy Zaragoza, tú estás allá en Tailandia.
Mi querido Nacho, qué gustazo saludarte nuevamente. Te cuento un poquito de todo lo que están siendo las preliminares de Miss Universe 2025. Uno de los trajes más virales en redes sociales y que aquí también dio mucho de qué hablar fue el traje de Miss Noruega, que fue un traje completamente de un salmón. Muchos en redes sociales pudieron especular que se veía como un disfraz. Sin embargo, los diseñadores quisieron ir muchísimo más allá. Comunicar un poquito acerca de la trayectoria pesquera que tiene Noruega. Ahora cambiando, tenemos a Miss Jamaica, que la verdad no la pasó tan bien ayer en las preliminares porque sufrió una caída. Gracias a Dios todo está bien. Cayó y se la llevaron enseguida al hospital en una camilla y su familia dice que todo está sin riesgos. Y para cerrar con broche de oro, nuestra queridísima Fátima, que se lució espectacular con un traje elaborado por manas artesanas de San Luis Potosí. Este traje refleja un poquito de la naturaleza, pero también la cultura. Quiso demostrar que la cultura mexicana se vive aquí en todo el mundo y que esto nos une muchísimo más. Y obviamente iba a utilizar la flor. Va a utilizar la rosa. Ahí está, muy bien, muchísimas gracias. Suerte, mañana es el gran día. Usted, por supuesto, va a poder ver en la pantalla de Imagen Televisión Miss Universo 2025 en punto de las 7 de la noche, hora del centro de la República Mexicana, por esta misma pantalla, la pantalla de Imagen Televisión. Así que muchísimas gracias por este reporte, este avance de lo que seguramente estaremos viendo mañana en estas pantallas. Y ojalá Fátima Bosch gane. Ya hemos hablado con ella, ya conocimos su carácter, sabemos que sabe cómo defenderse y poner en alto el nombre de nuestro país. Ya viene ¿Qué importa?